Mañanas en Libertad. Bueno, 9:44 minutos, 8:44 en las Islas Canarias, y tengo conmigo a alguien, pues en fin, que honra con su presencia este programa. Don Marcelo Gullo, ¿qué tal está usted? Mi querido Luis, sos muy generosos conmigo, como todos los amigos. Don Marcelo Gullo. Sí, yo lo he honrado. Don Marcelo Gullo es, pues, un historiador excepcional, al que ya conocen ustedes, un divulgador histórico aún más excepcional. Vivimos en una época extraña donde la historia es un combate permanente, un combate porque se ha convertido en un arma política realmente. Y don Marcelo, pues, decidió emprender el combate y ha escrito algunos libros monumentales, como por ejemplo Nada por lo que pedir perdón, como por ejemplo Madre Patria, de los cuales pues no le quiero preguntar a don Marcelo cuántos ejemplares ha vendido, pues en fin, por no morirme de envidia aquí mismo. Don Marcelo, ¿cómo lleva usted el éxito? Yo el éxito lo llevo muy bien, porque Luis, no es un éxito mío, en realidad es un éxito tuyo, en realidad es un éxito de José Javier Esparza, es un éxito de López Linares, es un éxito de muchos, de María Roca Barea, es un éxito de muchos que emprendimos hace ya bastantes años una campaña contra la mentira por la verdad, porque la verdad que desarmar la leyenda negra sobre España no es nada más que decir los hechos tal cual como ocurrieron. No tiene ningún arte de magia. Es decir, mire, no hubo un genocidio en América. Pero eso es facilísimo de demostrar, porque mire, vaya usted a Lima, vaya usted a México, y va a ver que todos son mestizos. Los indios están ahí, y hay poblaciones gigantescas de indios en Guatemala, en Nicaragua, en Lima, en Bolivia, en el norte de Argentina. Sí. En cambio, cruza usted el río Bravo hacia el norte y no encuentra ni un solo nativo americano, y los que encuentra están reducidos a ciertas reservas. Bueno, don Marcelo, además de escribir, pues cuenta lo que escribe, lo divulga, y nosotros pues estamos complacidísimos en colaborar con don Marcelo. Y don Marcelo va a dar un ciclo de conferencias importantísimo aquí en el Club de Amigos de Libertad Digital, del Toro TV, con el título La hispanidad no es nostalgia, es el pasaporte al futuro. ¿Son 3 conferencias? Son 3 conferencias. La primera, el 8 de junio, que se titula La leyenda negra, la obra más genial del marketing político anglosajón. La segunda, el 15 de junio, los hispanoamericanos que defendieron España. Y la tercera, el 22 de junio, reflexiones sobre el sentido y el destino de la hispanidad en el siglo XXI. Son a las 7:30 en esos 3 días, 8 de junio, 15 de junio, 22 de junio, y se pueden ustedes apuntar pues a través del Club de Amigos. Luego les doy los datos de contacto. Vamos con Luis, no te olvides, para que tus oyentes lo sepan, que son muchísimos, que es presencial y online. Es decir, que el que está en Valencia, en Barcelona, en Pamplona, en Gijón, en Badajoz, lo puede hacer igual, virtualmente. O en Lima, o en México, o en cualquier sitio. O en Buenos Aires, claro, esa es la magia que tenemos ahora. Sí, señor. Por cierto, esa tecnología, la de comunicaciones, la de digitalización, ¿cuánto nos ha facilitado la tarea a quienes tratamos de desmontar las mentiras que se han ido volcando sobre la historia a lo largo de tanto tiempo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, afirma usted que la hispanidad no es nostalgia, sino un pasaporte al futuro. ¿Por qué? ¿Qué significa esa idea? Bueno, mira, porque el mundo es un mundo siempre de poder. Yo quisiera que no fuese así, pero los estados que más poder tienen tienden a mandar a los que menos poder tienen. Esto no tiene que ver con la ideología, pueden ser marxistas, liberales, socialistas, lo que se te ocurra, fundamentalmente. El que manda, manda. El que manda, manda. Entonces, lo que estamos viendo en el sistema internacional, que es una guerra, está una guerra como una especie de tercera guerra mundial, pero distinta, porque ya hay armas nucleares, que preanuncia la muerte del viejo orden y el nacimiento de un nuevo orden.
Es una etapa de transición. Claro, la guerra es una guerra siempre de energía. En un momento se va a terminar. No sabemos si en 5 años, en 10 o en 15 se va a terminar. Cuando se termine se van a reunir los norteamericanos, se van a reunir los rusos, los chinos y quizás los indios en lo que yo denomino un nuevo Yalta. Quizás sea una mesa metafórica, quizás sea una mesa real como en 1945, y estuvo sentado al mismo lado Churchill, Roosevelt y Stalin, todos contrapuestos ideológicamente, pero estaban ahí para repartirse el mundo. Y yo pregunto, cuando ese nuevo Yalta se produzca, nosotros los hispanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que vamos a servir el café, el whisky, el vodka y el té en esa reunión? ¿O tenemos otro destino? Por lo que se reúnen a mandar, no porque sean malos, pero tienen que responder a sus propios intereses. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro destino? ¿Es solamente ser sirvientes? ¿De en serio nuestro pasado glorioso nos condena a ser sirvientes? Digo, no. Entonces tenemos que articular alguna forma, no sabemos cómo, de unidad cultural, seguramente mucho antes que política y mucho antes que económica, para estar, aunque sea metafóricamente, presente en esa mesa. Y para lograr eso, uno de los presupuestos de partida es despojarnos de toda la programación antiespañola que se ha hecho a lo largo de siglos, y por eso el combate, por ejemplo, contra la leyenda negra. En su primera de las charlas del ciclo, dice usted que fue una obra genial del marketing político anglosajón. Lo sigue siendo hoy. Cuando vas a California, tenés, se entiende, a Los Ángeles, lo que sería en Argentina el Consejo Municipal, es decir, que está el alcalde y la gente que sería el poder legislativo del lugar. El ayuntamiento. El ayuntamiento le llaman acá. Hace un par de años atrás, una señora con apellido español de origen mexicano propuso, se entiende, eliminar todas las estatuas de Fray Junípero Serra, el curita que salió de España, de la isla, se entiende, a predicar a los indios, a enseñarle a trabajar. Hay una ola de leyenda negra, pero esa leyenda negra, ¿sabe para qué es? Para que esa señora, que es de origen mexicano, que debería haber estudiado la historia, no se acuerde que no fue Fray Junípero Serra el que mató a los indios, sino que fue el señor Stanford. El señor Stanford, que hoy tiene una universidad muy respetable, contra Stanford no se puede decir nada, porque todo el mundo quiere dar clase en Stanford, entonces no vas a dar clase nunca. Fue Stanford el que lo mató, no Fray Junípero Serra. Es decir, que esa campaña en contra de España continúa. Esa campaña de mentira continúa hasta el día de hoy. Y es curioso porque continúa con gobiernos democráticos y con gobiernos republicanos. No se termina nunca. ¿Ha habido alguna diferencia con, por ejemplo, el ascenso de determinadas figuras hispanas a lo alto de la política americana, tipo un Marco Rubio? Por ahora no se ve. Pero aparte siempre hay como una doble actuación, ¿está? Por ejemplo, Reagan era gobernador de California, ¿no es cierto? Entonces, cuando fue gobernador de California, hablaba de la hispanidad, la herencia hispánica. Cuando fue presidente, también en algunos discursos, pero al mismo tiempo, ¿qué hacía? Exportaba a la América española, a Hispanoamérica, el sector evangélico más duro de todo. ¿Para qué? Para romper la unidad sustancial, sacar a la gente del catolicismo y llevarlos, se entiende, al protestantismo, que es una línea política de acción que los Estados Unidos toma con Roosevelt el Tejano en 1912. Entonces siempre hay como una especie de doble discurso y de doble acción. Es que si uno lo piensa, los anglosajones en Estados Unidos también están sometidos a una tensión en cuanto a qué hacer, porque claro, imaginemos que se consigue hacer un imperio americano único con todo el continente americano, de norte a sur. ¿Cuál sería el idioma de ese imperio? Sería el español, por cuestión demográfica, ¿no? Con lo cual, por un lado, ven su destino como nosotros somos los que dirigimos este continente, pero por otro lado, tienen miedo a ese destino precisamente porque significa un cambio cultural. Al final, si tienen éxito, revivirían el imperio español. Pero si nosotros hiciésemos una unidad, esta hispanoamericana, o mejor, hispana, desde los Pirineos a Acapulco y de California a Tierra del Fuego, los Estados Unidos se opondría. Pero usted es un anti-norteamericano. No, yo no soy ni anti-norteamericano, ni anti-ruso, ni anti-chino. Yo soy un analista realista. El otro tiene que oponerse. ¿Por qué? Necesariamente no porque sea malo, porque un gigante prefiere charlar con 24 enanitos, con 23 enanitos, que con un gigante igual.
Si tiene que charlar con un gigante, si hubiese un solo Estado gigantesco hispano, bueno, entonces hay que charlar igual, sentarse a la mesa. Y el que tiene poder no le gusta eso. Le gusta sentarse con el enanito y decirle, tienen que bailar ustedes de esta forma. No porque sea malo, es la dinámica del poder. Lo conocemos bien en España, donde hemos visto cómo nos atomizaban en 17 comunidades autónomas precisamente para que se diluyera lo que hubiera de fuerza nacional, ¿no? En la segunda sesión del ciclo va a hablar usted de los hispanoamericanos que defendieron a España, que son los grandes olvidados. O sea, cuando se produce toda esa independencia inducida fundamentalmente desde, por ejemplo, Inglaterra. Y la masonería. Y la masonería de la época, pues hubo muchísimos hispanoamericanos que se pronunciaron en favor de España y de su rey, y a los que masacraron de manera brutal, ¿no? Brutal. Y hubo después continuamente siempre hispanoamericanos que se pronunciaron por el hispanismo. Lo que pasa que los que habían hecho la independencia, las oligarquías portuarias, ya habían estado aliadas a Inglaterra antes, porque eran contrabandistas. Y el contrabando se hacía con los ingleses. Entonces ellos necesitaban esas oligarquías en Buenos Aires, en Santiago, en Guayaquil, predicar la leyenda negra, ¿para qué? Para encubrir la traición. Porque si ellos decían, no, España es la verdad, nos civilizó, vino a hacer, construyó las escuelas, construyó los hospitales, construyó las universidades, y entonces ¿vos qué hiciste? Entonces, no, aquí había que decir, no, España vino a robar, matar, asesinar, para encubrir que ellos habían traicionado. Era lógico que hiciesen eso. Pero surgieron a lo largo del todo el siglo XIX y del siglo XX muchísimo, vamos a hablar de hispanoamericanos, entre ellos vamos a hablar de Hipólito Yrigoyen, que con su puño y letra hace el decreto que establece el feriado nacional del 12 de octubre en Argentina. Eso aquí en España se suele olvidar. O sea, el 12 de octubre se conmemora en muchísimos lugares de Hispanoamérica, precisamente porque es una fecha gloriosa de nacimiento de una civilización a ambos lados del Atlántico. Es la fecha de nuestro nacimiento. Es como si yo no festejo el 3 de enero cuando nací. Exactamente. La tercera sesión del ciclo es reflexiones sobre el sentido y el destino de la hispanidad en el siglo XXI, que ahí me supongo que entrará usted en los aspectos más políticos que antes hemos estado comentando. Y justamente lo que estábamos diciendo antes de la existencia del porvenir. Va a venir un nuevo Yalta, ¿qué vamos a hacer? Pero hay otra cosa también que es muy polémica en España hoy, y yo la digo sin miedo, a mí me importa un corno, total. Me importa un corno. Me importa un corno porque solo es libre el hombre que no tiene miedo. Y España está sufriendo una invasión de su antiguo invasor. Esos muchachos, algunos vienen a trabajar, por supuesto, tienen necesidades, pero en el fondo le hablan a sus hijos en su idioma y le dicen en la ciudad de Córdoba, en Sevilla o en Granada, estas ciudades fueron nuestras y serán nuestras. ¿Y por qué? Porque nuestras mujeres, sus vientres van a parir cada 2 años y las mujeres españolas no. Entonces, ante esa situación, que es una situación de invasión silenciosa a través, se entiende, de los vientres, España, por más que cada española hoy comienza a tener muchos hijos, no alcanza. Necesita, se entiende, de hispanos, que por supuesto no tienen que venir los delincuentes, obviamente, hombre, para eso está el Estado, para eso está un ministerio que tiene que controlar que no vengan los delincuentes, los maleantes, pero eso es cuestión de la policía, no de la política. Lo he comentado muchas veces, España está en una situación privilegiada con respecto a otros países europeos de cara a afrontar el problema de la inmigración, porque nosotros tenemos españoles al otro lado del Atlántico que no necesitan integrarse porque vienen ya integrados. Yo siempre lo sostuve en Madre Patria y en los otros libros, también en el que nos estábamos mostrando lo que América le debe a España. Hay 2 españoles, los españoles peninsulares, bueno, antes había más españoles asiáticos, pero eso nos lo robaron, y españoles americanos. Así es. Todos somos españoles. Claro, pero escúcheme, este es medio negrito, sí, es medio negrito, el otro medio blanco, el otro medio indio, pero es como esta mesa es negra y redonda, pero hay mesas blancas, cuadradas, hay mesas triangulares, amarillas, sí, pero hay algo que nos hace ser la misma cosa, la sustancia. La sustancia hace ser lo que es, como la mesa, son negras, blancas o amarillas. Que no es solo el idioma, que no es solo la religión, que no es solo la historia compartida, que no son solo las costumbres sociales casi idénticas, es la suma de todo ello. Somos una civilización
única, Así repartida en distintos países. Y lo que nos falta es el sentido de futuro, el entender que separados no seremos nada. Pero yo no digo que la unión se pueda hacer fácil ni rápida, pero eso como un tipo... Imagínate vos a don Pelayo que quiere la reconquista, se enfrenta a los monos en Covadonga y dice, pues usted nunca va a lograr nada. No, voy a tardar 700 años, ¿y qué me importa? Efectivamente. Lo urgente no es tener esa unión mañana, pero lo que sí es urgente es empezar a vislumbrarla como posible y empezar a dar pasos. Y para eso desmontar la leyenda negra, es decir, la falsa historia de España, de un lado y otro del Atlántico. Bueno, pues don Marcelo Gullo, tenemos el placer de tenerle en el Club de Amigos. Primera sesión el 8 de junio, que es este lunes, ¿no? Este lunes, este lunes. Pues este lunes y los dos siguientes, 3 sesiones sobre la hispanidad como pasaporte al futuro por don Marcelo Gullo. ¿Cómo pueden ustedes apuntarse? Pues muy fácil, pueden participar presencialmente u online. Tienen que llamar al 91-616-2464 o escribir a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Si quedan sitios para asistir presencialmente, pues podrán asistir presencialmente. Si no quedan sitios o si viven ustedes muy lejos y no pueden acercarse, pues pueden inscribirse para seguir online, para seguir a través de las redes las 3 charlas. Pues don Marcelo Gullo, qué placer. ¿Cuándo va a estar? La alegría ha sido mía. ¿Cuándo va a estar usted aquí en España a presentar su siguiente libro, en el que no dudo de que ya estará trabajando? Bueno, ya estoy trabajando, es una sorpresa para el año 27. Para el año 27. Sí. Bueno, pues queda usted emplazado a venir aquí a presentarlo. Yo con todo gusto, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Luis. Marcelo. Mil gracias.